Bueno, listo, ya empezamos. Ya son las 3:20 y comenzamos con el webinar. Bueno, nuestro webinar interno de la comunidad de prácticas de Frontend. En esta ocasión tenemos a Camilo Concha, que nos va a hablar de Web Components. Entonces, Camilo. Bueno, me presento, yo soy Camilo Concha, soy desarrollador frontend en Bellatrix. Llegué como desarrollador React, pero estoy desarrollando en Angular. Acá está mi Medium, por ahí publico artículos y también invito a todos los que aún no son parte de la comunidad de prácticas de frontend a que se unan, porque ahí compartimos esta clase de espacios, compartimos artículos, compartimos tutoriales, varios contenidos que nos ayudan mucho. Y sin más, venga, hacemos más pequeño esto. Sin más, entonces pues ya empezamos. ¿Qué son Web Components? Web Components son componentes reutilizables web que permiten que te permiten, así como desarrollador, crear etiquetas nuevas, crear componentes nuevos similares a Angular o similares a React o similares a Polymer, pero sin utilizar ninguna librería externa, solamente con el DOM API y con las herramientas que nos da HTML y JavaScript, lo que el navegador lee, lo que el navegador entiende. Entonces, pues la idea de esto es crear componentes reutilizables. Ahí en la imagen que están viendo, vemos que tenemos un existing approach, que son los UI components y librerías de JavaScript y CSS. Entonces, los UI components, dentro de los UI components se incluye todo lo que sea inputs, todo lo que sea etiquetas de HTML existentes, formularios, headers, etcétera. Etiquetas que existen actualmente en HTML. El DOM es pues básicamente el Document Object Model, que es en donde pintamos, donde vemos ese contenido y donde podemos interactuar con él. Entonces, ¿qué queremos con eso? Que no exista esta separación entre JavaScript, CSS y UI, sino que tengamos componentes que sean reutilizables, que podamos usar en cualquier parte. Y pues para este caso no estamos utilizando ningún framework, librería externa o nada que no se pueda crear con Vanilla y con HTML. Entonces, next. Estos componentes tienen un life cycle. Esto nace porque con las actualizaciones que ha tenido los navegadores y con las nuevas versiones de ECMAScript, podemos utilizar el DOM API para crear nuevas instancias de los componentes. Entonces, pues, un web component podría ser, no sé, digamos, nuestros tooltips, nuestros inputs, todo lo que usualmente creamos en Angular, lo que usualmente creamos como componentes reutilizables, lo podemos manejar sin importar esas librerías. Estoy siendo redundante, pero lo repito porque es así. Lo podemos utilizar sin ninguno de esos. Entonces, ¿cuál es digamos, la ventaja de utilizar esto? La ventaja de utilizar esto es que tenemos muy buen soporte de los navegadores ahorita. Hay algunos líos con la indexación y eso todavía, pero en sí podemos importar cosas que creamos desde cero y sin ningún framework. Ya para continuar, ahorita va a haber código al final para hacer más claro todo esto, pero inicialmente estos web components, estos elementos, tienen un ciclo de vida. Entonces, lo primero que está es cuando tú creas el elemento, cuando lo defines, cuando lo estás como organizando. Por ejemplo, es similar a cuando tú creas en Angular el arroba component como anotación, que después de ese decorador, él entiende que estamos creando un componente nuevo, arroba component. En React pasa lo mismo, que es como React.create y todo eso. Entonces, esa es la fase del constructor. Y las inicializaciones básicas es la fase de, bueno, este componente, ¿qué va a tener antes de que yo lo reutilice o antes de que yo lo empiece a modificar? Unos atributos que son como, por ejemplo, que va a haber antes de que el componente se monte, se pinte en el DOM. Por ejemplo, en React
antes de de que ejecute el método render, él tiene unos props que ya están definidos, o en Angular cuando ejecutamos el ng-on-init, antes del ng-on-init, qué inicializaciones tiene. Entonces, eso es como más llevándolo a que, pues, en sí todos los frameworks, todas las librerías que son orientadas a crear componentes reutilizables, tienen este mismo life cycle. Lo que pasa es que se escribe diferente y se ejecuta diferente, lo podemos usar para cosas diferentes, pero en su base y en su concepción tienen los mismos tres pasos de inicio. Next. Hay algo que se llama que es cuando, por ejemplo, ya existe el render, que es cuando se empieza a agregar al DOM. Entonces acá el elemento se agrega al DOM. En React es cuando se monta, cuando el componente se montó en el DOM, el did mount. Y el connected callback es para darle la inicialización y para hacer que el DOM lo entienda. Que el DOM diga, este componente y esta etiqueta que es diferente de los HTML normales, significa esto y se refiere a esto puntualmente. Y esto es el componente que estamos creando. Listo. Siguiente, entonces pues ya se inicializa en el DOM, se le da un lugar, él se monta en algún lado y se puede reutilizar. Siguiente. También el componente muere. O sea, el componente cuando lo dejamos de utilizar o cuando ya no lo necesitamos, que es el ng on destroyed o cuando en React ya no me acuerdo, lo olvidé. Compone will mount. Will unmount, exacto. Que es otra parte de los lifecycle hooks de React y los lifecycle, bueno, no, es como el lifecycle de Angular también, el ng on destroyed, el component will unmount en React. Entonces, esto lo que hace es, pues ya no necesito este elemento en el DOM, ya no necesito que esté ahí, pues vamos a desconectarlo. Estos métodos que vemos acá, devolviéndome acá un poco, el connected callback y el disconnected callback, son componentes que son métodos que están dentro del DOM API. No es nada importado, nada que nos inventamos, sino viene ahí. Entonces, next. Acá hay otra parte que es, bueno, y cuando yo estoy haciendo modificaciones sobre esos componentes, o sea, yo ya hablé de cuando se crean y de cuando se dejan de usar, pero en la mitad de esto hay como una que es muy similar al patrón observer y observable de JavaScript, que pues que se utiliza en programación reactiva, que es ver cuáles atributos cambian mientras el componente está en el DOM. Entonces acá pues ya lo que sigue es con este método, cuando los atributos cambiaron, él actualiza en el DOM el componente que se montó, el componente que se creó y se renderizó dentro del DOM. Listo. Entonces, para continuar, antes de continuar, quiero hacer preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta ahí por el chat? Mientras tanto, mientras se carga el código. Ahí vayan pensando, vayan preguntando. Por el momento no, recuerden que Zoom tiene un chat y pueden hacer sus preguntas por ahí. Sí, llénense de dudas que con eso aprendemos más todos. Y bueno, entonces acaba el código. Acá yo tengo un componente que dice My Tooltip Text. Esto pues suena como que esto no es ninguna etiqueta de HTML, ni la identificamos. Esto es porque es un componente reutilizable. Ya ahorita mirando, no tenemos ninguna librería importada, solo estamos importando un tooltip y un confirm link. Acá como que hay preguntas. Un segundo. Vamos a mirar. Creo que hay preguntas. Que si puedes agrandar un poco más el código, que no ven. Listo. Entonces vamos a ver cómo agrandamos el código. No estoy ¿Qué tal seguro si ahí? con Sandbox. Yo No creo que sé si se ve agrandé bien. la presentación o solo el sandbox. Creo que agrandaste bien el Sandbox, no la presentación entera. Está bien. Ah, súper. Entonces acá debería decirme cómo agrandarse. Bueno,
Dejémoslo así. Me dicen si ven bien o si no, ahí me van diciendo. Ahí lo agrandé otro poquito. Yo lo veo bien. Cualquier cosa ¿Sí? indican en el chat. Listo, de una. Entonces acá tenemos que estamos utilizando dos componentes reutilizables, uno dentro de el body y otro dentro de esta etiqueta P. Entonces, pues vamos a ver de qué se trata ese tooltip.js que estamos importando. Acá tenemos esta clase, esto está completamente construido y escrito con ECMAScript 6, con Vanilla.js, no tiene ningún TypeScript ni ninguna cosa diferente, solamente es JavaScript puro, en el que tenemos esta clase que extiende de esta clase también del DOM, que es HTML element. Entonces, HTML element tiene esos métodos que son el connected callback, el show tooltip, bueno, estos ya son métodos que hicimos ahí, y ya por ahora tenemos el connected callback. Por ahí creo que tengo otros, pero vamos a mirar. Eh, en el cual yo tengo la primera parte del life cycle, en el constructor, yo estoy definiendo unos atributos, estoy definiendo unos valores puntuales antes de que se vaya a crear el componente. Acá se está, bueno, acá hay algo que aclarar, que lo voy a aclarar en la segunda parte de este webinar, porque hay dos webinars, que es esta parte es como que es como la inducción a Web Components, como que vamos a ver como de qué se trata eso y para qué nos sirve una implementación. Ahí le echamos un ojo al código. En la siguiente vamos a utilizarlos con Stencil y vamos a ver qué más trae. Entonces acá una de las cosas que vamos a explicar es el Shadow Root, que es otro tema más o menos largo. Sí, más o menos. El que es básicamente cómo poder encapsular todo el HTML o cosas nuevas de HTML que estamos agregando al DOM y que quede oculto. Por eso se llama shadow, por eso se llama sombra. Entonces, esto, digamos, es una manera de meterlo ahí entre el DOM, pero que quede oculto para el DOM. Yo tengo una pregunta con eso. Esto tiene relación Sí, con el tema que vimos con Alan sobre Shadow DOM. Solo curiosidad. sí, sí. Es de hecho lo mismo. O sea, es Vale. exactamente, es exactamente lo mismo. Y el Shadow DOM, digamos que tiene la especificación grande. Shadow DOM es el que contiene cosas como el Shadow Root, el Rendered DOM, el Compose DOM. Hay un par de cosas de temas, como el Shadow Root, que podemos ver ya directamente de cosas que se generan en el DOM y de cómo los frameworks y cómo las librerías, cada uno hace sus modificaciones sobre ese Shadow DOM o sobre esos componentes. Acá estamos creando, acá estamos definiendo, por ejemplo, antes de que, en React, esto parece React, que antes de que se pongan las props, cuando se ponen las props o cuando se define el componente, acá tenemos como un default, ¿sí? Cuando tenemos el connected callback, ya estamos creando el componente, lo estamos manejando. Y, por ejemplo, acá, si tiene el attribute text, recuerden que en el contexto que nos estamos moviendo es sobre el linear HTML de este preciso componente, que es el tooltip. Entonces, recuerden que hay por ejemplo, cuando uno hace el document get element, punto lo que sea, él trae el elemento y como estamos utilizando un HTML element, eh, ese HTML element tiene el método para obtener el atributo. Acá está, ahí lo podemos ver en el código, en la documentación esta, que si tiene un atributo, entonces, ¿cuál es el atributo que tiene? Y acá estamos diciendo que obtenga el texto que trae. Nada más, nada raro, nada complejo. Es para toda la familia este concepto. Entonces acá otra cosa que está es sobre el shadow root que yo puse acá arribita, tengo dos cosas, un slot y un span. Entonces acá yo estoy obteniendo del shadow root el span.
Recuerden que estamos creando una nueva instancia del HTML element, entonces esto no debería afectar al resto de spans que hay en el DOM. Acá le estamos poniendo que el text content sea igual a esto, por ahora, que tenemos dos listeners, dos eventos, que uno es para cuando el mouse esté encima de este componente y el otro es para cuando ya no esté. Y cuando pase eso, hay un método que es muéstremelo cuando esté adentro, muéstreme el elemento, el tooltip, y el otro ocúltemelo. Entonces, pues vamos a ver. Acá vemos que le estamos añadiendo estilo, le estamos añadiendo una posición, le estamos añadiendo el content, que lo estamos inicializando acá. Y en el otro, básicamente, lo que estamos haciendo del shadow root, de esa parte del shadow DOM que estamos haciendo, quíteme este contenedor, este componente, que es el tooltip container, lo estamos definiendo acá. Listo, y ahora vamos a ver esta vaina funcionando. Acá, como lo estamos definiendo, muestre esta incógnita dentro de paréntesis, y cuando estamos en el mouse enter, muestre this is my text. Cuando ya no estamos en el mouse enter, ya no lo muestre. Entonces, ¿en dónde está this is my text? Entonces acá le estamos haciendo un binding, el método bind de JavaScript, se lo estamos enviando y estamos obteniendo el atributo text, pero ¿de dónde carajo salió ese texto que vimos? Entonces, si miramos acá, dentro de MyTooltip, estamos haciéndole un bind de una propiedad, que es la propiedad text que definimos en el constructor, y le estamos poniendo este texto. En teoría, estos deberían cambiar. Entonces, this is the awesome, porque nosotros somos increíbles, community of practices. Y acá le vamos a poner of Bellatrix. Listo, acá falló. ¿Por qué falló? Vamos a mirar. Bueno, según esto dice que ya lo estamos utilizando en algún lado este componente, pero no debería tener lío porque lo acabamos de poner. Vamos a volar este. Bueno, mientras tanto, mientras vamos arreglando esto, llénense de dudas, llénense de preguntas y las vamos solucionando ahí en el chat. Oiga, no sé por qué falla esto. Dale recargar ahí Yo ahí creo que es es más Sandbox. el sandbox para que vuelva a hacer el... ¡Ay! Sí, a veces te arregla bueno, yo me refería a recargar, ahí te salía un botón de recarga. Ah, ya. Soy Bot novato en en la derecha. Code Sandbox. Vale, ahí a la derecha, ahí ves un link y es como un navegador dentro de es como un navegador embebido. Pues ahí, cuando necesites recargar, le das clic ahí. Listo, de una. Vamos a ver. ¿Se borrarían mis cambios? Sí, sí se borran tus cambios. Mejor. Ah, no, ahí está. This is the awesome community of Ah, practice. Y se me borró, ok. fue el otro que puse. Entonces vamos a reutilizar mi componente acá debajito. Acá. Y ahí todavía falla en ejecutarse, pero ya voy a recargar a ver qué. Entonces vemos que, por ejemplo, ese error es porque no se está renderizando, no se está volviendo a renderizar esto. O sea, no... Digo... Ah, entonces vemos que no está volviendo a aparecer, es porque no hay re-render. Y acá, this is the awesome community of practices, y el otro no salió. Sí, lo que dice Ricardo en el chat es absolutamente cierto. Hay una parte en Mozilla que uno debe meterse a la configuración y activar
o inhabilitar los web components. Está en about.config, about.config, algo así. Como uno configura el Firefox, hay que hacerlo. Acá estamos utilizando Chrome y pues en Chrome nunca hice nada. O sea, literal, solo es eso. Bueno, este no sé por qué no funciona. Pongámoslo por acá, dentro de este div que sí se ve. Y ahí vemos un error, o sea, ahí vemos una cosa que podríamos, que está pegado, que debería uno poder arreglar y es esa re-renderización, que es, porque, oye, ¿por qué se quedó pegado? No entiendo. Ah, no guardé. Vean. Entonces acá tenemos esta nueva instancia, que es This is Bellatrix y This is the Awesome Cup, the Awesome Community of Practice. Y estamos reutilizando estos componentes. Ahí, o sea, este es un ejemplo muy simple de lo que usualmente nosotros vemos en los frameworks, en React, en Angular, en Vue, en el que sea. Vemos esta clase de binding que es de propiedades y lo estamos haciendo nosotros a mano. O sea, no le metimos nada raro. Listo, ahora vamos a ver uno de eventos y acá definimos otro componente. Acá hay otro que es que por ejemplo, este extiende de la etiqueta anchor, que los que conocen HTML y saben que la etiqueta anchor existe, es la de los links, la de los enlaces, la A. Entonces, nosotros estamos utilizando, extendiendo propiedades de esa etiqueta anchor para que antes de que haga algo, o para cuando, antes de que se ejecute uno de sus métodos, que acá tenemos el prevent default, que es el método de default que tiene la etiqueta anchor, se haga algo, pase algo. Entonces, ¿qué es ese algo? Entonces, nosotros acá tenemos que cuando se haga un clic, nos pregunte antes de que esta vaina salga. Entonces, que confirmes, ¿en serio se quiere ir? ¿En serio me quiere dejar? Entonces, vamos a ver este link para Google, ¿qué hace? Entonces, no hizo nada. Vamos a mirar por qué. No sé si es por lo que lo tengo embebido. Es probable que sea por el embebido, porque eso es Sí, como un prompt del navegador, bueno, pues para yo que no acá te lo deje. tengo listo en el que no es embebido, por si pasaba esto. Entonces acá lo que hace eso es prevenir el default de la etiqueta anchor y antes de que se ejecute el default, lo que dice es lo que escribimos ahorita en el componente. Y esto es otra manera de implementar web components. O sea, hay componentes que ya existen, como las etiquetas A, como todos los anchor elements, elementos de HTML que ya conocemos, que ya existen, pero podemos cambiar su comportamiento dependiendo de una necesidad que tengamos. Acá es lo mismo. Entonces acá A, entonces acá le estamos especificando que es una instancia que estamos creando algo a partir de Anchor y ese se llama este componente que es myConfirmLink, que lo estamos definiendo en Custom Elements, que ya vamos a ver, que lo estamos definiendo con este nombre y este es el nombre que vamos a utilizar. Por ejemplo, en Angular es cuando lo ponemos en el nombre de cuál va a ser el selector que se va a utilizar para esto y en React con el nombre del componente. Y acá le estamos diciendo, por ejemplo, los que han utilizado React reconocerán más o menos que uno cuando está creando cosas con JSX, sin utilizar JSX y a través del método este que crea los componentes, que no me acuerdo cuál es, puede uno definir React.createElement. eso exactamente. Uno define, si uno no quiere enviar los templates con JSX, sino enviarlos así como como con una sintaxis así similar a esta, se definen parecidos. Es algo parecido, que no es necesariamente muy lejano a lo que estamos haciendo acá nativamente con HTML. Entonces, si quisiéramos crear nuestro siguiente framework de JavaScript, que como casi no hay, entonces podemos utilizar esta clase de herramientas para esto. ¿Qué más? Acá yo no estoy instalando nada, esto solo me lo generó el sandbox para que no crean que instalé alguna librería para hacer esto.
no lo hice. Acá igual seguimos utilizando el mismo Anchor con sus atributos normales. Y ya, por ahora eso. Listo. Preguntas, muchachos. Ah, bueno, acá dicen, ¿es relativamente sencillo generar web components desde React? ¿O es algo que requiere muchas consideraciones iniciales? Eso creo que lo puedo responder yo. Sí, listo, de una. Este, Básicamente con React nosotros no tenemos una expresión real de web components, sino que es una abstracción de componentes que se simulan de otra, o sea, que terminan renderizando elementos HTML directamente en el DOM. Podríamos aplicar web components si queremos, de pronto de forma vanilla como lo vemos aquí, pero es complicar mucho más el código o sea, es complicar muchísimo más lo que tenemos normalmente en React. Y en dado caso, o sea, tenemos dos paradigmas completamente diferentes, crear web components o crear componentes abstraídos. Entonces, creo que más la batalla es cuando yo creo un proyecto con objetos abstraídos versus un proyecto con web components. Acá dice Juan Carlos Llovera que cómo puedo hacer que un web component, tenga accesibilidad. Entonces, bueno, por ejemplo, estos que son los Anchor Elements ya incluyen lo mismo que tiene la etiqueta Anchor, ¿no? Nosotros le podemos incluir labels, le podemos incluir cosas que hagan que nuestra accesibilidad se incremente. De hecho, para los que no han visto el artículo de accesibilidad, los invito a la comunidad de prácticas que Lisset y Akira escribieron dos artículos bastante interesantes, bastante buenos y utilizables para este tema de accesibilidad. Espacio publicitario finalizado. Entonces, lo que se puede hacer con esto es utilizar la accesibilidad normal para los componentes como las etiquetas Anchor, como lo que estamos extendiendo, pero no sé responder la pregunta de los componentes que son nuevos, que son personalizados, porque al final todo lo estamos generando desde JavaScript. Ahí en el chat compartieron el enlace de los temas de accesibilidad. Échenle un ojo a los que no lo han visto. Sí, la duda es Eh, bastante alta porque sí, como las de hecho, etiquetas de los... Ajá. Sí, de hecho, para continuar ahí, otra cosa que pasa con esta clase de componentes es que son poco indexables, o sea, en sí, fuera de que me afectan la accesibilidad, me pueden afectar el SEO y el SEM de la página, para temas de marketing, de advertising y todo eso. Es algo que estoy viendo, que estoy buscando, que estoy leyéndome, porque según Google, según gente dice que Google ya lo está arreglando, pero hasta ahí no sé. Y dice que pues de las comunicaciones a nivel humano, no sé si alguien sepa de eso, de, de estos niveles de accesibilidad y de herramientas para indexar estos componentes, se puede decir, existan todavía, porque sí, o sea, algo que de mi investigación y de lo que he visto con estos web components es que existe ese problema de identificarlos, de poderlos indexar. Seguramente, o sea, si entramos más a las entrañas de HTML Element, yo creo que debe haber una manera de hacerlo, porque al final estamos utilizando lo mismo que utiliza HTML para crear sus elementos normales. Entonces, es algo que creería que sí existe, o sea, creería que sí se puede hacer y utilizando el mismo HTML Element, ese API. Excelente esa pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Sí, acá hay una pregunta de Ricardo Corbera. Están preguntando un montón mis compañeros. Este tema de Web Components ya tiene un par de años. Fuera de los problemas de habilitar en Firefox, el problema de SEO, ¿alguna razón fuerte para sí o sí usarlo en algún caso?
Listo. O sea, ahí respondiendo, la justificación de que usemos componentes de estos componentes es para cuando no tengamos realmente la necesidad de importar una librería o de crear algo desde un framework, podemos crear componentes, no sé, voy a inventarme algo, no sé, un botón que redirija a algún lado o un iframe o algo que contenga un iframe. Podemos crear un web component y o algo que no exista en nuestro framework y a través de esa interfaz poderlo reutilizar dentro de cualquier otro web component. Me refiero a qué? Dentro de cualquier otro framework. Me refiero a que, digamos, esa es una cosa que va a tocar en la siguiente charla, que es de Stencil. O sea, cómo hacer que estos componentes se vuelvan como importables y reutilizables del todo. O sea, cómo exportar un build o cómo exportar un paquete reutilizable de estos componentes. Sé que lo utilizan, que sé que es bastante utilizado en temas, por ejemplo, de microfrontends. Es bastante utilizado. Y también para cuando se están haciendo, hay componentes en aplicaciones híbridas, como Ionic y eso, que no existen ahí, que ellos están utilizando algunas APIs, digamos, internas, crean nuevos componentes, o sea, utilizan estos web components para crear cosas que no pueden crear con Ionic, por ejemplo, pero sin importar una librería nueva, sin crear algo tan desde cero, sino como generar algo que puedan reutilizar a través de sus aplicaciones. Pero esta es la razón real de este tema, porque al final, si vamos a verlo, todos los frameworks tienen esto. No sé si en lugar de responder en remas. Acá Lizeth preguntó, ¿es posible realizar iteraciones sobre web components para generar n cantidad de componentes? Sí se puede, a través de JavaScript. Eh, Sería, por ejemplo, haciendo, digamos, utilizando, ahí este icono no era esto, de Sandbox, utilizando JavaScript para iterar estos componentes y pegándole a esta propiedad text. Porque pues recuerden que acá ya estaríamos, esto asumimos que ya existe dentro del DOM y ya está creado. Luego de que se genere estos imports de acá. Entonces sí hay una manera y sería a través de JavaScript. Si yo soy alguien que recién empieza en el mundo dev y quisiera empezar con web components, algunos enlaces o cursos que recomiendes gratis, por supuesto, dice Juan Carlos Llovera. Bueno, bueno, recomiendo que me sigan. Mentiras. Recomiendo mucho la documentación de Mozilla Developer Network para Web Components, porque ellos especifican cómo funciona eso y qué tener en cuenta al momento de utilizarlo. Es una especificación que es más de HTML y JavaScript que de cualquier otra cosa. Bueno, acá hablando de un poquito de esto, este template element es algo que se me olvidó decir ahorita. Y es parte de esa especificación que permite asignarle la idea a esos componentes y que tengan como un sitio de donde agarrarse, un sitio de base. Y bueno, continuando con la pregunta, recomiendo mucho la documentación de Web Components, un par de tutoriales que les voy a dejar en unos enlaces que he encontrado en internet, que he seguido para esto, y eso es gratis. También ver Polymer, Polymer de Google. Pues digamos que ellos tienen varias versiones, no sé si ya salió la versión 3, pero yo, digamos, el primer acercamiento que tuve con Web Components realmente fue a través de Polymer. Eh, y ya utilizando Custom Elements, utilizando todo el API de Polymer, que era muy similar, o sea, era como como dice Eric Frank, azúcar sintáctico para crear Web Components.
Entonces, recomiendo mucho esa documentación de Custom Element. De hecho, les voy a pasar el enlace que lo acabo de encontrar. Ahí está. Ahí se los envié. Y, no, de hecho, les recomiendo esa documentación que les envié, que es de Google. Y esto, recomendaría bastante que, que pues uno antes de iniciar en algún framework viera como esto, como para, no tanto como para ver qué, para crear web components desde cero, porque en su mayoría, o sea, por ejemplo, personalmente yo nunca he necesitado crear un web component de estos. Pero si nos vamos a mirar los life cycle de estos web components, es similar a lo que usamos en la mayoría de frameworks y librerías que utilizamos en JavaScript. Entonces, recomendaría bastante que para alguien que está iniciando y para alguien que no ha iniciado, es decir, si conocen a alguien que esté por iniciar o que se vaya a meter a este mundo, recomiendo bastante este tema de web components, o sea, saber cómo funciona y más eso, la arquitectura orientada a componentes en cuanto al front y en cuanto a la web. Harold pregunta otra cosa. En cuanto a performance y rendimiento comparado con la librería React, Vue, Angular, etcétera, ¿cómo va? Bueno, en teoría, como yo lo pienso, debería ser supremamente performante, por lo que estamos haciéndolo directamente en el DOM y estamos utilizando los componentes desde cero. Es realmente que estamos yendo al nivel más bajo que podemos llegar desde HTML y JavaScript. Sin embargo, yo creería que al estar iterando y al empezar a crear más instancias de estos componentes, si no tenemos algo que haga un diffin o algo que maneje los cambios, por ejemplo, en Angular está ¿cómo es que se llama? El Change Detection Tree. Y en React está el algoritmo de diffin, que si nos vamos a mirar más allá, ellos lo que hacen es optimizar la manera en la que los cambios, por ejemplo, el attribute change callback, que hoy no lo vimos, se me pasó y no lo vimos implementado, y el disconnect callback, toda esta clase de eventos, sepamos de dónde vienen, sepamos sepamos realmente en qué estado en qué estado están estos componentes, sepamos realmente en cómo quitarlos, cómo ponerlos, cómo organizarlos en el DOM. Entonces, lo que hace que estos frameworks sean performantes es más eso. Cómo se manejan los cambios, cómo se maneja esta actualización del DOM. Porque, digamos, no es lo mismo hacer el algoritmo de define de React que ve exactamente y sabe qué fue lo que cambió, por eso es tan performante, que, por ejemplo, recargar la página cada vez como yo estaba haciendo mi re-render manual para ver los cambios que tenían mis componentes o algo así. Entonces, creería que el performance depende es más de eso, no realmente del componente como tal. No sé si con eso también respondí la pregunta o me metí a otro lado. Yo tengo una pregunta, o sea, porque yo tengo entendido que Angular internamente utiliza Web Components al final. Eso es correcto, ¿no? O incluso la documentación lo indica en parte que ellos utilizan Web Components y las etiquetas de Angular son etiquetas personalizadas cuando se renderizan. Exactamente. Entonces, en sí, sí debería ser performante, pero vuelvo al caso, o sea, dependes de cómo nosotros cómo nosotros y en qué orden y en qué orden detectamos que los componentes están cambiando. Yo creo que eso es más a lo que se refiere el performance de esto. Y sí, o sea, por dentro, en las entrañas, los frameworks están utilizando esto. ¿Qué otra cosa? Ah, bueno, si vamos a irnos a otro punto, yendo, por ejemplo, a la compatibilidad de estos componentes, ahí ya que preguntaron de performance y eso, tiene problemas de compatibilidad con versiones viejas de los navegadores, entonces pues ahí lo que se hace es utilizar polyfills, que es cómo funciona Polymer. Entonces Polymer falla un montón en versiones viejas, por ejemplo, de Internet Explorer, que nos encanta, pero falla. Y
Entonces, pues, ¿cómo se soluciona? Es con polyfills. Entonces, en teoría, uno ahí debería meterle polyfill, el que sirve para ECMAScript 6 y ECMAScript 7, y para que él entienda esa sintaxis, para que cuando se genere el build, la transpilación, lo entienda. Ese es otro problema que tiene esto. Bueno, creo que ya cumplimos el tiempo del webinar. Sí, sí, sí. Falta el slide de gracias, pero gracias a los que estuvieron, a los que nos acompañaron hoy. Me gusta mucho este espacio, por ahí salieron dudas interesantes. Y pues ahí como que desmenuzamos, acá está fallando esto. Ahí como que desmenuzamos un poquito, pues de qué se componen algunos frameworks también, ¿no? Entonces, igual invitarlos a los que quieran, al que le guste esta clase de temas y que se den una charla, que se den un webinar. Ahí estamos, está Ari Frank, está Juan Carlos, estoy yo. Nos escriben ahí en la comunidad o escriben que quieren dar alguna clase de este contenido y súper bienvenido, porque también es algo que hemos visto que es como más, que es muy aprovechable y que es en corto tiempo y lo podemos dar cualquier día. Y además queda grabado, ¿no? Entonces saludos a los que ven la repetición de esto. Hola Camilo, una consulta. Sí, Hola Cristian. hola Cristian, Mira, cuéntame. no sé si ustedes, no sé si actualmente lo que es el tema de Web Components ya lo utilizan ya, no sé, pues en un proyecto real. Si es que es así, ¿qué librería utilizan? Porque utilizar el Vanilla JS, o sea, el Web Component de forma nativa es un poco complicado, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, para proyectos reales, en lugar de utilizar nativamente lo que es el tema de los Web Components, utilizo la librería Stencil, ¿no? Sí, iba a decir stencil, realmente. Ah, mira, qué chévere. Sí, de hecho es bueno, stencil y pues se puede decir que Polymer, porque es que igual también Polymer ya empieza a ser como algo más grande, como más, Claro, creo que como más tirando Polymer, afuera. claro, Polymer Sí. creo que acaba de lanzar una librería que es el Lead Element, ¿no? Mm, O sea, que nos permite trabajar netamente con el tema de los web components, ¿no? sí, pero sí, o sea, personalmente, no sé si alguien más tiene otra opinión. Personalmente, lo único que he utilizado y casi nunca lo he utilizado es Stencil. Claro, si estás utilizando tú, Sí, por lo menos Stencil, no sé quiénes más están utilizando, entonces estamos en un buen camino. sí, Sí, justo, bueno, la mayoría para hacer web component prefiere Stencil porque es también un poco más fácil poder crear web component con Stencil. Pero también hay que valorar los pros. No, va a haber un siguiente meetup de Stencil también por Camilo con web components. sí. Pero también sería bueno también en ese tema tocar cuándo usar Stencil o cuándo usar Vanilla web component, porque también, o sea, Stencil nos provee muchas cosas, hacerlo de manera fácil y puedes crear web components reutilizables que puedas poner en cualquier otro framework, por ejemplo, como Vue.js o Angular. Pero también ahí también pierdes un poco el tema del rendimiento y performance. Entonces, ahí como que sería bueno después hacer otro talk para hablar también de web component, stencil, comparativas, performance y todo eso, ¿no? ¿Qué les parece? De una. Ahí tenemos otro tema interesantísimo. Vale, creo que eso sería todo. Gracias por asistir a este Meetup, a este webinar de la comunidad de prácticas. Estaremos anunciando el siguiente. Bueno, sean bienvenidos a seguir haciendo contenido y nos pueden escribir a cualquiera de nosotros si desean dar algún tipo de charla. Súper. Gracias. Chao. Chao. Gracias, Camilo. Nos vemos.